Hola, 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 hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Eh, Estoy admitiendo en este momento las personas que están ingresando, entonces esperemos unos 3 minuticos mientras empiezan a entrar y hacemos todo el tema aquí de la admisión de todos. Mientras tanto, si me pueden confirmar, por favor, cómo se está escuchando el audio ahí por el chat. Yo estoy aquí súper pendiente del chat para tener ya todo listo y poder empezar. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge. Buenísimo, Richard, muchísimas gracias. Hoy vamos a tener una clase muy interesante. Vamos a tener una clase sobre la Sony A7S3, pero también vamos a tener los archivos, vamos a trabajar archivos de las demás cámaras que también comparten el Dual ISO, igual que la A7S3. Tenemos por acá a un lado conectada una Sony FX3 y también vamos a tener archivos de la Sony FX6, que es la cámara con la que estamos haciendo en este momento el en vivo. Les cuento un poco sobre esta cámara, sobre la A7S3. Esta es una cámara que salió hace muy poco. Ha venido siendo mi cámara principal desde principio de año, de este 2021. A ver, la saco de su jaula. Listo. Ha sido mi cámara principal desde enero, febrero más o menos. La he utilizado en diversos proyectos. Con esta cámara he hecho de todo. He hecho comerciales, he hecho documentales, he hecho contenido para internet, eh, live streaming como el que estamos haciendo en este momento. Esta es una cámara muy versátil, es una cámara tremenda, sobre todo con todos los temas con todos los temas que tienen que ver con video. Es una cámara increíble que da un rendimiento muy superior a todo lo que veníamos acostumbrados. Eh, la voy a dejar por aquí. Mientras tanto, les escondo esta gaseosita. Dejémosla acá. Ahí se ve bien. Y vamos a empezar con el tema del Dual ISO. Para eso les voy a compartir mi pantalla. Esperen un segundo que tengo aquí un problemita con mi monitor. Y sin este monitor no puedo ver lo que les estoy transmitiendo. Que tengo aquí armado todo mi set de streaming. Entonces, aquí en este monitor veo todo lo que voy a mostrarles. Bueno, vamos entonces con
eh, a mostrarles un poco del tema del Dual ISO. El Dual ISO es digamos que es algo muy nuevo e innovador que tienen estas cámaras de la línea Cine y la 7S3 también. Eh, el Dual ISO es una maravilla. Es algo que a mí personalmente me ha transformado la forma en la que estoy haciendo mi trabajo. Eh, básicamente yo no venía sufriendo por ISO porque afortunadamente las cámaras Sony son muy buenas en temas de rendimiento de ISO, pero sí me había visto envuelto en ciertas situaciones en las que necesitaba un poco más, necesitaba más rendimiento. Yo hago documentales sobre todo y en ciertas ocasiones, cuando hacía los documentales, me veía inmerso en situaciones complicadas, situaciones de luz difícil y necesitaba un mayor rendimiento en mis equipos. Eh, cuando llegan estas cámaras, sobre todo la Sony A7S3, se abre un abanico de posibilidades a la hora de poder grabar en condiciones de baja luz utilizando pues el Dual ISO del cual les estoy hablando y se vuelve una herramienta fundamental. Entonces les voy a mostrar una tabla que, que es una muy buena herramienta para entender el Dual ISO. Aquí ya la están viendo en pantalla y segundo me voy a poner en una esquinita para que me puedan ver también. Listo. Entonces, tenemos una serie de perfiles en nuestras cámaras Sony. Eh, vamos a tomar obviamente como base la Sony A7S3. Tenemos una serie de perfiles que muchos de ustedes ya conocen. Perfil Movie, Cine, S-Log, HLG. Esta tabla no estaba actualizada cuando se introdujo el Cineton, pero les voy a estar mostrando material hecho con Cineton porque pues es un perfil muy interesante que seguramente les va a gustar muchísimo. Entonces tenemos dos ISOs en esta tabla. Tenemos un ISO base y tenemos un ISO dual. ¿Qué significa esto? La cámara, para hacerlo así de forma muy sencilla, la cámara es como si tuviera dos sensores, por así decirlo. La cámara va en dos vías y va leyendo las altas luces y las sombras de forma independiente. Uno generalmente está acostumbrado a que, qué pena, tengo que grabar esta sesión. Ah, ya está, ya se está grabando la sesión, perfecto. Entonces, tenemos dos vías en nuestra lectura de ISO en la cámara, en la 7S3, y estamos acostumbrados
a que obviamente entre mayor sea el ISO, mayor va a ser el ruido en nuestros archivos. Ahora sucede otra cosa diferente. Y resulta que cada uno de estos perfiles tiene un punto en el que el ISO cambia completamente. Vamos a tomar el ejemplo del S-Log 3, que lo tenemos aquí. El ISO base del S-Log 3 es 640 y el dual es 12800. Entonces, ¿qué sucede en este punto? Básicamente, cuando pasamos de 10.000 ISO a 12.800 ISO, eh, el ISO cambia. Eso se los voy a mostrar de manera práctica en este momento. Pues, esperemos que se vea muy bien. Regálenme un segundito. Voy a quitar mi pantalla y les voy a ponchar la cámara. Entonces, en este momento están viendo la FX3 que también tiene ISO dual. Tengo puesta en este momento la tapa de la cámara en... Tengo puesta la tapa de la cámara en el lente. La tapa del lente en el lente para que nos dé un negro completo. Les voy a hacer una prueba de cómo se va viendo el tema del ISO. En este momento estamos en ISO 640. Voy a empezar a subir el ISO. Vamos a ver si... Esperemos que nos ayude un poco la transmisión y se logre ver un poco el ruido. No, les voy a mostrar sin tapa, porque no se está viendo, la verdad. Listo. Tenemos una panorámica de Bogotá. Tenemos una panorámica de Bogotá en este momento. Estamos en ISO 800. Voy a empezar a subir el ISO. Estamos también en un perfil de S-Log 3. Perdón, no estamos en S-Log 3. Estamos en Cineton. Vamos a poner en S-Log 3 la cámara. Listo. Ahí estamos en S-Log 3 en este momento. Tenemos un ISO de 3200, 4000, 5000, 6000. Vamos a subir un poco la velocidad para ver si empezamos a ver el ruidito. Listo, ahí se está viendo. Está viendo el ruido ya. 10.000. En este momento estamos en 10.000 ISO. Quiero que noten muy bien el cambio que vamos a tener de 10.000 a 12.800. Si ven cómo cambia, desapareció el ruido de inmediato. Voy a volver al ISO 10.000. ¿Sí ven cómo cambia? De una entró el ruido. Me gustaría saber si ustedes en sus casas están viendo bien este cambio, si logran ver de forma correcta por la transmisión el ruido, cómo va cambiando. Si alguien me puede escribir, por favor, en el chat.
Buenísimo, Alejandro. Muchísimas gracias. Vamos a hacer este mismo ensayo eh, con otros perfiles. Voy a poner en este momento el SLOC2. SLOC2 tiene también la misma, eh, el mismo ISO base y el mismo ISO dual que el SLOC3. Listo, aquí tenemos SLOC2. Estamos de nuevo en 10.000 ISO y vamos a poner 12.800. Si se fijan, sobre todo los que tienen una recepción de señal mucho más fluida, el S-Log2 es un perfil que tiene un mejor rendimiento de ISO. Lo estamos viendo en este momento el, como la cámara se comporta muchísimo mejor. Esperen un segundo que se me movió la cámara. El S-Log2 tiene un mejor rendimiento en ISOs altos y sobre todo en el cambio del ISO dual. Pero bueno, quiero mostrarles todo esto en DaVinci Resolve, que es donde vamos a editar nuestros archivos y vamos a ver con exactitud cómo es que esto funciona. Listo, estamos ya aquí en la plataforma de DaVinci Resolve. Tenemos una serie de archivos ya cargados previamente. Son archivos que tienen diferentes perfiles. Archivos, aquí tenemos, por ejemplo, un bloque grabado con la Sony FX6, grabado en SLOC3. A ver, un segundo, yo me pongo por acá en una esquinita para que me puedan ver. Listo. Aquí ya estamos entonces. Entonces tenemos este bloque que fue hecho con Sony FX6 y tenemos esta grabación en diferentes ISOs, diferentes rendimientos de ISO. Vamos a ocultar esta ventana y a, vamos a colorizar. A ver qué tal se nos da este archivo con la colorización. Este archivo, como pueden ver, está medianamente ruidoso.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicarle a este archivo una corrección muy básica en la que simplemente le vamos a poner aquí lo están viendo a la derecha, le tenemos puesto obviamente la gama de SLOC 3 y le estamos dando el REC 709 de salida. Vamos a subirle un poquito a la luz y vamos a ver qué tal se nos ve este archivo. Como pueden ver, está súper ruidoso. Esto está grabado en 8000 ISO. En 8000 ISO no tenemos un rendimiento tan bueno de ruido en la cámara, por lo que les contaba del SLOC 3. Aquí tenemos otro, este seguramente nos va a quedar mucho más limpio. Y tiene que ver con el Dual ISO. El Dual ISO nos ayuda a que la cámara en condiciones de baja luz tenga un mucho mejor rendimiento. Esta escena, por ejemplo, está grabada en 12800. Y está grabada en SLOC 3. Podemos subirle un poco a la luz y podemos ver cómo en 12800, a ver, les quito acá los clips, cómo esta escena en 12800 se ve muchísimo más limpia. Podemos compararla con una escena grabada en un ISO mayor, en el ISO anterior, en ISO 10000. Esta escena está grabada en ISO 10000. Voy a copiar los ajustes de esta escena y se los vamos a pegar a esta que está en ISO 10000. El ruido es completamente excesivo. De hecho, en el cielo lo pueden notar fácilmente. Se ve un ruido brutal. Es absolutamente aterrador porque estábamos grabando en este momento en ISO 10000. Cuando hacemos el paso a ISO, perdón, cuando hacemos el cambio a un ISO 12800, se nota muchísimo la diferencia. Yo espero que lo puedan estar viendo bien en pantalla. Voy a leer un momento el chat. Me pregunta Richard que si mi señal está en SD o en HD. Richard, esa es una gran pregunta, yo no tengo ni idea. Nunca he mirado eso. Déjeme miro. Dice que está en automático. Ah, mentiras, no, esto es audio. Está en... Acabo de ponerla en HD. Espero que mejore. Acabo de cambiar la señal a HD. Me cuentan, por favor, si se está viendo mejor o cómo se está viendo. También, si tienen preguntas, por favor, háganlas, que aunque estoy en el programa de edición, ocasionalmente al chat para poder leer sus comentarios. Entonces vamos a volver a DaVinci Resolve. Ahora, tenemos tres perfiles que son muy interesantes. Incluso podríamos hablar de un cuarto perfil que también es muy interesante para grabar video en la noche. Antes, la generación anterior a la Sony A7S III
era una generación que en el S-Log 3 daba muchos problemas, sobre todo por los temas de ruido en la noche. Yo siempre sugería en cámaras como la A7 III, la A6600 y todas estas cámaras anteriores a la S3, yo sugería usar HLG y Cine 4. Son dos perfiles muy interesantes para grabar en bajas condiciones de luz. A mí en especial el HLG me gustaba mucho. Para este ejercicio también hice un par de clips en HLG para poder ver la diferencia en cuanto a ruido. Vamos a ver uno de sus archivos en HLG. Este está grabado en HLG, también está en 12800 ISO. Si volvemos a la tabla, podemos ver que el ISO dual, la base está en 100 y el segundo ISO está en 2000, hablando del HLG3. Eso quiere decir que cuando estamos en la cámara y la cámara nos llega a 2000, hace el cambio que estábamos viendo. Les voy a mostrar cómo se ve eso. eh, cómo se ve eso en la cámara. Un segundo que no he logrado hacer que esta vaina se vea. Entonces, vamos a poner HLG3, que es PP10. Listo. Listo. Ahí estamos entonces. Vamos a bajarle un poco la velocidad para que se nos vea más claro el tema del ruido. Estamos en ISO 2000. La teoría dice que en ISO 1600 deberíamos tener ruido. Lo que pasa es que HLG es un perfil que básicamente no produce casi nada de ruido. Entonces el cambio no se nota tanto. Cuando hacemos el cambio a 2000, sí cambia la imagen, pero el cambio entre una y otra no se aprecia tanto. Se aprecia en el color. Ustedes van a ver que se torna un poco más azul la imagen cuando cambio a 2000. Aquí voy a cambiar. Y aquí vuelvo
van a notar la imagen un poco más verdosa. Es una variación de color mínima, pero es una variación de color que termina afectando un poco lo que queremos hacer. Según la teoría, ese cambio de color es por una ligera pérdida de rango dinámico que se presenta al cambiar al ISO dual. Eh, yo no soy científico, entonces no les puedo decir qué tan cierto es. Solo les puedo contar lo que he estudiado acerca del tema. Dicen que se pierde un poco de rango dinámico. Yo siento que los archivos igual tienen un rango dinámico supremamente interesante. De hecho, ustedes están viendo aquí en pantalla en este momento uno de los archivos que grabé ayer. Este es un pueblo aquí en Colombia, cerca de Bogotá, que se llama Guatavita. Este pueblo tiene una característica y es que tiene todavía las luces antiguas que se ven como amarillas. El rango dinámico de estas cámaras es muy bueno, incluso en 12800, que es el ISO en el que está esta cámara. La corrección de color se da de forma muy sencilla. Podemos incluso tomar como base ese color que estamos viendo y empezarlo a transformar un poco para conseguir un color mucho más parejo. Entonces, cuando se habla acerca de la pérdida de rango dinámico en estas cámaras, eh, es algo que realmente no es tan grave. Estamos hablando de cámaras que graban en 10 bits, en 422, archivos con una cantidad de información supremamente interesante. Entonces no son archivos que se dañen fácilmente, como si pasa cuando se graba en 8 bits. Cuando grabamos en 8 bits, sí es muchísimo más fácil que tengamos una pérdida de información sustancial. Ese es otro archivo grabado en 12800. Vamos a hacerle una colorización rápida. Y les voy a mostrar el tema de la recuperación y qué tanto se deja modificar este, este archivo. Entonces, tenemos una escena en la que hay unas personas jugando en la plaza. Las podemos ver acá en la izquierda. Y tenemos este color naranja supremamente pronunciado que vamos a tratar de eliminar. Ya por el ruido no nos tenemos que preocupar. La escena no tiene ruido y está grabada en 12800. Lo que sí tenemos que tratar de hacer es bajarle un poco de intensidad a ese naranja. Una de las claves es matizar los colores con nodos que no estén tan cerca uno del otro.
Por aquí tenemos, están viendo en la pantalla, tenemos un visitante. Se nos unió a la clase un amigo. Lo importante es que no vaya a teclear. Siempre termina tecleando y empezando a hacer un montón de desastres acá en el programa. Y por último vamos a coger una pequeña máscara, ¿no? Vamos a ponerle una mascarita a esto y listo. Y allá va quedando un poquito más parejo. Sus archivos de la Sony A7S3 son archivos que tienen mucha información. Son archivos muy interesantes. Aquí ya tenemos los de la A7S3 por este lado. La A7S3 también tiene, recientemente le incorporaron el perfil Cineton. Ese perfil es muy chévere. Aquí estamos viendo un archivo de Cineton en este momento. Son archivos que contienen mucha información, no tanta como un slog 3, pero contienen un buen número de información. Por ejemplo, en este caso, podemos recuperar, ustedes me disculpan un segundo, es que ya sé qué pasa. No estaba viendo la modificación. Listo. Con este perfil podemos hacer recuperaciones muy interesantes. Si se fijan en esta zona que está muy brillante, podemos recuperar y podemos darle un poquito de contraste. También podemos subirle un poco la intensidad del color y es un perfil que se deja moldear muy bien. Como recomendación, les sugiero que en la noche, con las cámaras A7S3, FX3, FX6, graben con Cineton. Va a ser mucho más interesante. Va a ser mucho más interesante porque el S-Log 3 a veces es un poco resabiado para ciertas situaciones. Por ejemplo, tenemos esta fue grabada en 51.200 ISO. Como pueden ver, hay mucho ruido. Estamos hablando de un rendimiento de ISO muy alto. Les voy a mostrar una realizada en 12.800. Vamos a aplicarle el LUT a esta y se ve también muy limpia, pero Cineton, les voy a mostrar aquí la diferencia con Cineton. Aquí está.
el Cineton da unos colores un poquito más nivelados. Por lo menos para tenerlos como una base de edición, los colores son muy nivelados. La gran ventaja del S-Log 3 es que el S-Log 3 contiene mucha más información. Entonces, va a ser muchísimo más fácil poder recuperar ciertas zonas, como esta zona iluminada. Listo. Fue mucho más sencillo. Tenemos que empezar a sopesar todas las situaciones. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una edición rápida, efectiva y sin ruido. Entonces me voy por Cineton. Necesito una edición más pausada, donde le puedo trabajar mucho más al color, donde le puedo trabajar al ruido, donde puedo trabajar cada una de las zonas, pues entonces les sugiero S-Log 3. Estamos hablando de condiciones nocturnas. De día, de día siempre hagan sus grabaciones con S-Log 3 utilizando la Sony A7S3. No hay nada mejor que el S-Log 3 de día con la Sony A7S3. Sobre todo porque el ISO base es muy bajito. Pueden disparar les voy a decir exactamente hasta cuál ISO pueden hacer. Creo que es 200 ISO. 160 ISO. De hecho, vamos a ver si se alcanza a ver aquí en la FX3. Ahí estamos en 320 ISO. 160 ISO. Y estamos con el perfil PP10. Vamos para PP9. Y en PP9 tenemos 160 ISO. PP9 es log 3. Entonces, como están viendo en la pantalla, tenemos 160 ISO en S-Log 3. Yo creo que los que han manejado de la 7.3 hacia atrás, recuerdan que en las últimas generaciones antes de la S3, el ISO base era 800 y eso ya había sido un avance grandísimo. Antes era 1600 y antes era 3200. Yo recuerdo que la primera cámara que tuve con S-Log 2, porque aún no traía S-Log 3, su ISO base era de 3200 y, y era complicado. Esa fue la A7S, la 1. Luego pasamos a la 7S2 que tenía S-Log 3 y su ISO base era 1600 y ahora con la A7 podíamos estar en 800. Ahora con la Sony A7S3, con la FX3 y la FX6 tenemos 160 de ISO. Aunque realmente en la FX6 cuando uno está cuadrando el menú aparece el ISO base de 800. Pero el ISO base del S-Log 3 lo podemos poner, el ISO mínimo, perdón, del S-Log 3 lo podemos ubicar en 160. Y un ISO de 160 no tiene nada de ruido, nada, menos en estas cámaras. Pero es una cosa espectacular. Tenemos por acá unas escenas de cielo. A mí estas escenas de cielo me parecen muy interesantes porque en los cielos podemos ver fácilmente cómo se ve el ruido. Y también tenemos un componente que son las estrellas. Tenemos archivos grabados en 406.000, como este, y tenemos archivos grabados en 12.800. Cuando le aplicamos el LUT, creo porque se me perdió el de...
No, mentiras, no. Estos cielos están a partir de 51.200. Este que están viendo en este momento es 51.200. Sobre todo porque esta es una montaña totalmente de noche, no había nada de luz. Poder hacer esto requiere ISOs muy altos. Entonces, esta escena está a partir de 51.200. Pero acá sí tenemos unas escenas de ciudad en 12.800. Como pueden ver, no se nota el ruido. Y estamos, incluso, podemos alcanzar a ver una montaña que está al fondo de esta escena. Esa montaña está lejísimos y está hacia allá, pues hay mucha contaminación lumínica. Bogotá es una ciudad grandísima. El nivel de contaminación lumínica y contaminación del aire hace que este tipo de escenas sean muy difíciles de hacer, porque básicamente no se ve nada. Se ven porque adivinen quién está haciendo un desastre por acá. Entonces, cuando tenemos condiciones tan difíciles de luz, poder tener una herramienta que nos genere este, esta facilidad de moldeado de archivos es fundamental. Pero sobre todo es fundamental aplicarla bien. Saber cuándo vamos a utilizar un archivo HLG como este, o un archivo Cineton, o un archivo slog3, pero sobre todo aprender a identificar cuáles son esos momentos en los que necesito disparar con un 12.800, con un ISO 800, cuando el slog 3 va a ser más interesante que en otras ocasiones. Por ejemplo, en este archivo que estamos viendo en este momento, en este archivo tenemos un rango dinámico supremamente interesante. Este archivo se deja moldear de una forma muy fácil. De hecho, miren, simplemente bajando el nivel, ya tenemos una ligera corrección de color que nos funciona. Sería solamente subir un poquito la saturación y listo. Es una de las facilidades que tiene el slog 3 de estas cámaras. Se deja moldear muy fácil. Poder colorizar un archivo slog 3 que además no tiene ruido, porque pues digamos que esa es la parte más importante de lo que estamos haciendo acá. Mirar cómo funcionan estos archivos que tienen un manejo del ruido tan interesante y poderlos editar en vivo para mostrarles cómo va operando y cómo va funcionando el archivo como tal, es buenísimo. Listo. Le subimos un poquito la temperatura, perdón, la saturación y le cambiamos un poquito el matiz. Y listo. Tenemos un archivo muy similar al Cineton que estamos viendo en este momento, pero con más información. Como les decía hace un rato, el Cineton es un perfil que se utiliza generalmente cuando hay ediciones rápidas. El Cineton tiene una característica y es que sale muy, muy similar a lo que queremos en pantalla. A lo que queremos conseguir, perdón, como resultado final. eh,
es un archivo que no necesita tanta edición y que si tenemos que hacerle una edición, pues es una edición que va a ser muy fácil. Solo tiene un pequeño problema y es que el Cineton no tiene la cantidad de información que sí tiene el Slog 3. Aunque se deja moldear, no van a tener el mismo rango dinámico y eso lo tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, tenemos un archivo un poco más saturado que el slog 3, aunque el slog 3 obviamente lo editamos de una forma diferente, no pretendía hacer que se viera igual. Eh, pero el slog 3 sí tiene mucho más rango dinámico. El Cineton les va a dar una edición mucho más sencilla. El Cineton, por ejemplo, es muy interesante para usarlo en Final Cut. Cuando estamos colorizando en Final Cut o en Premiere, e incluso Premiere tiene más herramientas que Final Cut. Final Cut es un programa que a nivel de color es casi básico. No es un software que genere una gran posibilidad de colorización. Entonces, con archivos como este, como el Cineton, podemos tener archivos que van a ser muy fáciles de editar. Incluso muchos de ellos no van a necesitar edición y los podemos casi que sacar como salen de la cámara. Por ejemplo, estamos viendo una escena grabada en Cineton en este momento y podríamos hacerle muy poquitas cosas para que ya esté listo para salir. Un poquito de luces, cambiamos aquí un par de tonos y listo. Hice un perfil mucho más fácil de editar. Pero tenemos su contraparte, el slog 3, que nos va a permitir hacer cosas muy interesantes obteniendo resultados muy similares. Voy a volver al programa, perdón, al Zoom, para saber si hay preguntas, si tienen alguna duda. Eh, ¿Qué cámaras cuentan con el Dual ISO aparte de la 7.3 y la FX3? Bueno, no, la A7 III no tiene Dual ISO, es la A7S3, que es esta. Esperen un segundito. Entonces, la A7 III no tiene dual ISO, la A7S3 sí. La FX3 también tiene dual ISO, la FX6, la FX9 también. Toda la línea cine sumándole la A7S3. Si ustedes quieren, yo puedo colgar algunos de los archivos que les he mostrado en este live para que ustedes puedan jugar con ellos, puedan operarlos, los puedan usar, los puedan moldear. Eh, Creo que es una de las mejores maneras de poder entender bien el tema del dual ISO, poderlo hacer uno mismo en su casa de forma tranquila. Por ahora, me gustaría leer preguntas. Voy a quitar la doble pantalla. Y voy a leer preguntas.
Para Sony A6600, ¿cuál perfil me recomiendas para filmar en naturaleza o en bosque? Con la 6600, con todas, de hecho, de la A7 III hacia atrás, y toda la gama 6000, A7S2, A7 III, les recomiendo usar siempre HLG3. HLG3 es un perfil que tiene muy buen rango dinámico, que se deja moldear muy bien. Uno escoge si lo quiere sacar en BT2020 o en Rec 709 y se va a dejar moldear súper bien. Sobre todo va a tener un rango dinámico buenísimo. Es más, voy a buscar algo que haya hecho con ese perfil para mostrarles. ¿Qué pasó? Mientras tanto, vamos a estar acá trabajando. A ver, buscamos algo que tenga HLG3. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto fue grabado con HLG3, con una Sony A7 III. Tiene una colorización básica, obviamente, eh, pero sí da muy buena información, muy buena profundidad de color. Es un perfil que se deja trabajar muy bien en situaciones de altas luces, de sombras. Entonces, les recomiendo muchísimo utilizar el HLG para temas de naturaleza. Sobre todo el tema de naturaleza implica muchas altas luces y muchas sombras. Eso es lo primordial con el HLG, poder trabajar este tipo de condiciones, como esta escena que estamos viendo de esta cascada. A ver, la retrocedo un momento. Estas son las cataratas de Iguazú. Y aquí tenemos unas altas luces muy pronunciadas y tenemos también unas sombras con muy buena información. Eso se logra con el HLG. HLG es un perfil ideal para este tipo de situaciones. Miren, por ejemplo, esta escena. En esta escena, espero que se pueda estar viendo perfecto en sus computadores. Yo la estoy viendo muy bien acá. Tenemos a la izquierda una zona altísima de luz y a la derecha una sombra muy pronunciada. Esa es una de las escenas más complicadas de grabar, porque muchas veces nos tocaba decidir o nos sale bien una o nos sale bien la otra. Pero con HLG3 podemos hacer ese balance en que las dos se vean en óptimas condiciones. Les voy a pasar el link del video si lo quieren ver si lo quieren ver con más calma. Y también les voy a dejar
mi Instagram. Los que quieran que les pase material en los diferentes perfiles y en los diferentes ISOs, por favor escríbanme. Les envío con mucho gusto por WeTransfer un correo con archivos. Y ya con eso ustedes pueden trabajarlos. Por ahora, creo que si no hay más preguntas, podemos terminar el live. Este live queda grabado, entonces lo pueden consultar después por si tienen alguna duda. Y si tienen alguna última pregunta, pues por favor háganla aquí en el chat. Bueno, si no hay más preguntas, entonces me despido. Muchísimas gracias por haber asistido a este workshop sobre Dual ISO. Cualquier pregunta que tengan a través de mi Instagram se las puedo resolver. Que tengan una muy buena noche y que estén muy bien.